hoy en este culto de adoración vespertino vamos a continuar con la serie que estábamos dando acerca del estudio de la confesión de fe. Hoy nos corresponde 23.3. 23.3 y vayamos alistando Primera de Pedro 2.13. El pastor ahorita nos leía el texto de Tito, también hace parte de nuestro tema esta tarde. Primera de Pedro 2.13. Les invito a colocarse en pie y leámoslo juntos a una voz. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Puede sentarse. Y ahora voy a leerles 23.3 de la Confesión de Londres de 1689. Voy a leerla en la traducción del Legado Bautista, me gustó mucho. Me parece un poco más fácil para nuestro tiempo. Dice, abro comillas: como las autoridades civiles son establecidas por Dios con los fines mencionados anteriormente, debemos sujetarnos en el Señor a todas las cosas lícitas que manden, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, y debemos hacer rogativas y oraciones por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que bajo ellos podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Cierro comillas. Titulamos la enseñanza de esta tarde: deberes del cristiano para con el Estado. Deberes del cristiano para con el Estado. En semanas anteriores establecimos el origen del Estado, que es Dios mismo, el que instituyó esa institución, así como lo hizo con la familia y la iglesia. Luego vimos las finalidades bíblicas del Estado. Prácticamente son dos: la gloria de Dios y la seguridad de los súbditos. Y hoy vamos a estar viendo lo relacionado con nuestros deberes para con el Estado. Si entendemos que el Estado es una institución dada por Dios con finalidades divinas, entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos unos deberes para con ese Estado. Así que debemos hoy confirmar una manera de ver las cosas distinta como hace el mundo. En el mundo, cuando se habla del Estado, la gente se imagina beneficios. El socialismo ha infectado tanto la mentalidad de nuestras naciones, incluso las iglesias, que al Estado se le ve como sinónimo de subsidio, como sinónimo de dependencia. Pero nosotros como creyentes, más que buscar formas de beneficiarnos del Estado, más bien deberíamos inquirir, ¿no les parece?, primeramente en cuáles son nuestros deberes con Él. ¿Cuáles son nuestros deberes que nos ha dado Dios para con el Estado? Bueno, vamos a estudiar de eso.
Nosotros no somos de los que buscan nuestros propios intereses, sino lo que nosotros podemos aportar. De hecho, lo vimos también en la enseñanza hace 15 días, cuando vimos el papel del cristiano en el Estado y comprobamos que el Estado puede ser parte de él sin necesidad de hacer un dualismo de la vida, como si el Estado fuera cosa del diablo o si estar en esos lugares fuera algo contaminante. Bueno, ya con todos esos presaberes vamos a estar viendo esa enseñanza en 2 puntos. Primer deber, básicamente son 2. Primero, el deber de sujeción. Segundo, el deber de intercesión. Bueno, así van a ser los temas que estaremos tratando esta tarde con respecto a nuestros deberes para con el Estado. Primer punto, el deber de sujeción. Yo sé que cuando leímos 1 de Pedro 2:13 y siguientes, fue inevitable recordar Romanos 13. Parece un eco. Parece como si Pedro hubiera escrito eso resumiendo Romanos 13. Es muy probable que Pedro hubiese tenido a la mano la carta a los romanos. Como sea, ahí vemos la unidad entre los autores de la Escritura. Vemos la forma de ver la vida política, social y cultural de la iglesia primitiva. No es una vida dualista como en el gnosticismo, donde la materia era mala, donde el mundo, el Estado y la política eran diabólicos, sino que vemos que hay un solo reino que es de Dios y nosotros solo somos parte de este gobierno de Dios y por lo tanto hemos de sujetarnos. Pues bien, allá en el texto, en 1 de Pedro 2:13, se habla de 2 cosas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, decía sujetarse, obedecer. Y abajo, al final, decía honrar. Siempre es en términos de respeto, siempre es en términos de venia, ¿sí? A una persona superior. Lo mismo que dijo Pablo en Romanos 13. Y llama mucho la atención cuando recordamos el contexto histórico de las cartas, tanto de Romanos como de Primera de Pedro, pero especialmente la carta de Pedro. La carta de Pedro fue escrita para una iglesia perseguida, una iglesia herida, desplazada por la persecución, expropiada. Un imperio inmoral, cruel, despiadado, ensangrentado, hermano. Pero tanto el consejo de Pablo como el de Pedro no es venganza, ni una teología de la liberación, ni ideas de guerrillas o algo así. Es sujeción. Sujeción. El primero de los deberes que Dios requiere a su pueblo frente al Estado es la sujeción. Es la sujeción, hermano. Y yo sé que esa palabra es odiosa para esta generación posmoderna, rebelde por naturaleza. Esta sujeción es la misma clase de sometimiento, la misma clase de abnegación que se pide al hombre frente a las otras autoridades. Ya vimos las instituciones, ¿no? La familia, la iglesia y el Estado. En las 3 se exige lo mismo, es el mismo verbo. Sujetarse, someterse, obedecer. En la casa, hermano, en el matrimonio, Efesios 5:22, las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Es un deber de sujeción que está en las esferas de la vida, comenzando en la casa, en el matrimonio, la esposa con un espíritu sumiso, incondicional. Luego en Efesios 6:1 tenemos hijos con los padres. Hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. ¿Se acuerdan? El mismo tema, obedecer, sujetarse y honrar. 3 verbos relacionados. Y ahora cuando se habla del Estado, lo mismo. Pero antes de ir para allá, hasta en la iglesia, hermano, Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores. O sea, se exige la misma actitud para con las personas que están colocadas en sitios de autoridad. No democráticamente ni bajo consentimiento, sino por providencia de Dios, por institución divina.
Entonces, dése cuenta, hermano, estamos hablando de sujeción y esa sujeción es la abnegación, la capacidad de usted negarse a usted mismo con tal de satisfacer o agradar a otra persona para mostrarle su respeto. Y lo respetamos a esa autoridad no porque esa autoridad sea digna o sea mejor que uno, sino porque Dios nos lo manda. ¿Sí? Mi hijo y yo somos igual de pecadores, hermano, pero Dios le manda a él sujetarse a mí. Lo mismo aplica en todas las esferas. Entonces, este tipo de temas es odioso para una generación donde se llenan sus bocas de empoderamiento y mejor dicho, derechos y demás. Es muy lamentable e insisto, como he dicho en estas enseñanzas de este tema, que lo más triste de esto es que haya cristianos hablando así. Pero bueno, cuando hablamos de sujeción, yo sé que esta es la parte que a muchos les gusta y de todas formas sí se les da la razón en esto. Que cuando hablamos de sujeción no se está hablando de una obediencia ciega, obviamente. No se está hablando de una obediencia absoluta. Es decir, que entonces las autoridades colocadas por Dios, padres, obispos o gobernadores, entonces ellos prácticamente todo lo que digan hay que hacerlo. Obviamente no es así. Pero qué lamentable es empezar a buscar excepciones o inventarse casos hipotéticos para uno salirse del deber de sujeción. Nosotros sabemos, toda autoridad está supeditada, sometida a la vez a aquel que es la autoridad suprema. Si ustedes y yo hablamos de sujeción, estamos implicando una sujeción que está sujetada a otra. Nos sujetamos a nuestros padres, al esposo, a los pastores, al Estado, pero aún ellos están bajo sujeción, bajo la sujeción de Cristo. Y Cristo incluso está bajo la sujeción del Padre. 1 Corintios 11. La vida está compuesta de sujeción, hermano. La rebeldía, la anarquía son ideas satánicas. Hay un orden. En lo espiritual, en lo secular, ya vemos una evidencia más de que no hay dos cosas divididas, es una sola. Hay una sola autoridad suprema, entonces las autoridades establecidas, ellos también van a rendir cuentas. Entonces nosotros vamos a obedecer esas autoridades, vamos a honrarlas, a sujetarlas en la medida de que estén ellos o nos manden ellos o nos exijan ellos algo que sea legítimo. Legítimo. Y aquí vemos una idea que es original de la Reforma Protestante, la libertad de la conciencia. Antes, si el rey daba una orden, tocaba. ¿Qué se ve, por ejemplo, en el contexto militar? Si el general daba una orden, tocaba. Pero delante de Dios eso no funciona así, porque todos tenemos una conciencia. La conciencia debe ser informada, debe estar dispuesta a obedecer tal cosa, ¿cierto? Entonces, si en mi conciencia está el entendimiento o la libertad de hacer algo que me manda esa autoridad, pues entonces estoy en la obligación de hacerlo. Pero si mi conciencia me niega o me dice que está mal algo que me ordena una autoridad, ahí hay como un choque. O sea, Dios me está mandando a obedecer, pero está mandándome algo que Dios me dice que no. Entonces, ¿qué hago? Hermano, no es tan difícil. No es tan difícil. Lo primero es, ¿quién determina qué cosas son legítimas? ¿Quién determina qué cosas son lícitas que uno debe obedecer? ¿La conveniencia o el favoritismo político? De pronto la ideología económica, de pronto la experiencia personal o ¿qué? ¿Qué determina
¿Dónde puedo decir, no, pues estoy bajo autoridad, pero eso, yo en mi conciencia siento que no debo hacerlo? Hay que tener mucho cuidado de utilizar esa frase de conciencia para desobedecer. Porque esa conciencia, esa libertad de conciencia solo se va a aplicar cuando uno puede probar bíblicamente que lo que se está exigiendo es antibíblico. Pero si eso es un mero parecer, ya podría hablarse de debilidad de conciencia. Y no obedecer sería pecado. Por ejemplo, si el Estado, que es el tema de esta tarde, nos demanda algo que es contrario a la ley moral de Dios, pues sabemos que el creyente se encuentra bajo la obligación de acatar, porque el Estado me está pidiendo algo contrario a la revelación escrita. Entonces el tema es sencillo, entendido así. Si Dios instituye al Estado y el Estado en su apostasía me manda algo antibíblico, no soy obligado a obedecer, porque mi obediencia primaria es sobre aquel que es la autoridad sobre todos, la autoridad suprema. ¿Sí? Pero si lo que el Estado manda es lícito, ahora volvamos, ¿cómo hacemos para saber si algo es lícito o no? Hay que mirar las leyes, ¿seguro? Las leyes de ahora aprueban el aborto. Las leyes de ahora aprueban distintas formas de matrimonio. La ley entonces, la ley humana, no es el referente para saber qué es lícito. Es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura, hermano. Si lo que el Estado nos manda es conforme a la regla de la ley del Evangelio, es nuestro deber sujetarnos. Y si vayamos a Romanos 13, vamos a recordar algunos conceptos, porque de hecho Pablo habla de conciencia ahí. Romanos 13, 3 dice: los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a los malos. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque la autoridad sirve a Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidora de Dios, vengadora para castigar a los que hacen lo malo. Dese cuenta las razones por las que Pablo dice que hay que sujetarse a la autoridad, en este caso al Estado. Prácticamente nos da cuatro. Por la conciencia personal, menciona la conciencia, o sea, que yo debo estar convencido de que estoy obedeciendo al Señor en mi vida privada. Podríamos incluir ahí el testimonio del Evangelio. ¿Qué decía Tito 3:1? Mándales que se sujeten, que obedezcan. Allá mismo en Tito, creo que es el capítulo 2, le dice a las mujeres, mande que se sujeten a sus maridos para que el Evangelio no sea blasfemado. O sea, cuando obedecemos este principio de sujeción, adornamos el Evangelio, porque estamos mostrando la vida honorable de los cristianos. Pero cuando hay un cristiano problemático, insumiso, grosero, eso es una vergüenza para el cristianismo. Y aplica en la casa, con los padres, entre esposos, en la iglesia y en el Estado. Bueno, ¿qué más razones? La conciencia, el testimonio del Evangelio, podríamos decir. Pero allá en Romanos 13 dice que por causa de la ira de Dios, ¿se acuerdan en el versículo 1 de Romanos 13? Que se opone a Dios, a aquel que se opone a la autoridad establecida. O sea, si alguien se opone a la autoridad que es dada por Dios, está oponiéndose a Dios. Y como cuarto, en el texto que leíamos hablaba de la espada. Tengamos temor a la espada, es decir, al castigo. Leyes penales, leyes disciplinarias, en fin, código de policía, demás. Entonces,
Ahí vemos, hermano, por ejemplo, si el Estado crea un código donde nos dice que está prohibido congregarse el domingo. Ahí tenemos un caso de una ley dictada por la autoridad, por Dios, que va contraria a la palabra de Dios. Entonces vamos a obedecer la palabra antes que al Estado. ¿Sí? Es un ejemplo. Leamos algunos pasajes. O si quiere anótelos. Proverbios 19:12, Proverbios 22 y Proverbios 25:15. Ahí hablan de la relación del rey o del gobernante para con nosotros y nosotros para con él, en resumidas cuentas. En fin, la palabra de Dios define lo que es lícito, lo que es moral. Si la ley de los hombres, lo que nos manda un padre, lo que manda el esposo o lo que manda un pastor, va en contra de la supremacía de las escrituras, prevalece la voluntad de Dios revelada. Un pastor que le dice a una pareja, desen un tiempo, sepárense. Es que ustedes tienen diferencias irreconciliables, entonces sepárense, desen un tiempo y si al fin entonces no ven nada, divórciense. Ahí está hablando un hombre, no hay nada que acatar en eso. Es que la palabra dice obedezcan a los pastores, pero hay que obedecerlos en la medida en que lo que enseñan sea de la palabra. Lo mismo en el caso de un marido que tiene la esposa que es creyente y el marido le dice, usted no me va a esa iglesia más. Es que yo no quiero tener problemas en mi hogar y ya por eso no volví a la iglesia. Está llamada a obedecer al Señor antes que a su propio marido en ese sentido. Ninguna iglesia tiene derecho a esclavizar la conciencia del hombre. Ninguna iglesia tiene derecho a imponer las creencias al Estado. Pero tampoco el Estado tiene derecho, hermano, a intervenir en la iglesia. Bueno. Leamos Proverbios 24:21. Dice el Señor, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con los veleidosos, gente problemática, que protesta por todo, burladores, porque su quebrantamiento vendrá de repente. ¿Y el quebrantamiento de ambos, quién lo comprende? Todas esas personas que se oponen a las autoridades van a ser quebrantadas, hermano. Y no porque, decíamos hace poco, no porque los presidentes o los gobernantes tengan sangre azul, o porque los pastores sean ungidos del Señor, sino porque es que el que se opone a la autoridad, a Dios se opone. Entonces la persona que está siendo rebelde a lo que la palabra dice, se está enfrentando contra Dios. Y dice el Señor, ¿quién se ha enfrentado a mí y permanecido en pie? ¿Quién puede resistir mi voluntad? Dice el Señor. Tenemos en las Escrituras casos de santos que colocaron la obediencia a Dios antes que a las autoridades humanas. En Éxodo 1:20 tenemos a las parteras de los hebreos. En 1 Samuel 24 tenemos a David frente a Saúl. Daniel 3:4, Sadrach, Mesach y Abednego prefieren ser quemados de una manera sádica a hacer lo que el rey manda. Daniel 6:10, lo mismo, Daniel prefiere orar, hay un edicto que dice que no pueden orar. O sea, ¿por qué las leyes van a meterse en la conciencia de nosotros?
Las únicas leyes que pueden estar en nuestra conciencia, controlar nuestras conciencias, es la palabra de Dios. Las otras autoridades no pueden intervenir en nuestra conciencia. Daniel se opone y lo echan al foso de los leones, hermano. Y el Señor lo respalda. Respaldó también a Sadrach, a Mesach, a David, a las parteras. Hechos 4, 19 al 20. Los apóstoles ante el Sanedrín. Si quieren leamos ese. Hechos 4, 19. El Sanedrín sencillamente le dice: ustedes vamos a castigarlos, azotarlos, y les prohibimos rotundamente que sigan predicando en ese nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está el principio, Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso aplica ese principio de conciencia cuando la autoridad manda algo que es contrario a la palabra, no es un as bajo la manga para ser rebeldes. Y es obedecer cuando es legítimo obedecer. Mucho cuidado con eso. Para ir terminando este punto, dentro de esta sujeción está incluido otro tema, un tema que sé que es bastante problemático, y es el tema de los tributos, el pago de los tributos. Allá en Romanos 13, en el verso 6, ahí mismo, en el mismo contexto de la sujeción a los gobernantes, dice: paguen también los tributos, porque pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo y tributo, al que impuesto impuesto, al que respeto respeto, al que honra honra. No deban a nadie nada. En ese contexto está hablando eso. Hermano, el Estado puede convertirse en un instrumento de Satanás para disminuir las libertades y la economía de la gente, pero más que la gente, porque igual la gente le pertenece a Satanás, es la iglesia. Hay un caso de eso que está en Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 6. Dese cuenta cómo es la artimaña de Satanás en todas las generaciones. Porque más que querer someter a la gente, Satanás ya tiene a su merced a la gente, hermano. Es el príncipe de la potestad del aire que tiene bajo su dominio a los hijos de desobediencia. Es el que tiene el principado de este mundo. ¿Para qué él utiliza entonces gobiernos totalitarios? Para enfrentar a la iglesia. Apocalipsis 6:5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven, mira, y miré, y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa ese pasaje básicamente? En pocas palabras, hermano, es parte de los juicios de Dios sobre el mundo, es parte de los instrumentos de Satanás en contra de la iglesia del Señor, utilizar políticas esclavizantes, hostigadoras, que nos llenen de impuestos, que nos impidan tener libertad, que nos toque prácticamente abstenernos de muchas veces de ofrendar cuanto quisiéramos porque entonces no comemos bien. Todo eso ustedes piensan que es por la política. Hermano, es Satanás. Y es lo que aparece aquí en este pasaje. Este sello no es algo futurista, es algo que siempre está. Todas estas medidas económicas, todos los impuestos excesivos que hay, no tienen otra cosa sino oprimir al pueblo de Dios. Por eso, evadir el pago de impuestos es una forma de insumisión. Porque sabe Satanás y la bestia que nosotros somos sumisos, que nosotros de todas formas pagamos.
Evadir el pago de impuestos es una forma de rebeldía explícita contra la palabra de Dios, tanto como el paramilitar del monte, como el que va de impuestos. Están haciendo la misma rebelión contra la autoridad establecida por Dios. El Señor en su gracia provee a su pueblo, hermano. Porque el propósito detrás de todo esto es que oprimir al pueblo de Dios, que sufran hambre, que sufran escasez, pero el Señor ha prometido que nos va a sustentar. Entonces, en ese primer punto que vimos, el deber de sujeción, que incluye el tema del pago de impuestos, el respeto a las autoridades, ¿cierto? La obediencia dentro de todo lo que es lícito bíblicamente. Ahora veamos el segundo punto, el deber de intercesión. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2:1 dice: ante todo exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La iglesia local ha sido enseñada acerca del principio regulador. Hemos mencionado ese tema en distintas ocasiones a lo largo de nuestros ministerios. Sabemos que dentro de ese principio regulador del culto, o sea, de aquello que debe ser parte sí o sí de un culto, está la oración pública. Es uno de los elementos imprescindibles de la liturgia bíblica. Pues bien, ese mandato explícitamente incluye un motivo de oración por todos los hombres, particularmente por los que están en lugares de eminencia. Es una obligación, hermano. ¿Es obligatorio congregarnos en el día del Señor? Amén. ¿Es obligatorio leer la escritura públicamente? Amén. ¿Es obligatorio orar por los gobernadores y el presidente y las ramas del poder? Amén. Igual. Se nos ha mandado incluir dentro de los motivos de oración, orar por nuestro país. Y no por Colombia, como les he mencionado antes, porque Colombia es un ente ficticio. No existe, no es una persona. Oramos es por las personas que componen ese aparato. Que en ese país la rama legislativa, la ejecutiva, la judicial. Bueno, hay miles de trabajadores detrás de todo eso. Hay que orar por ellos. No cuando nos parezca, hermano, es que cada culto toca orar por ellos. Eso hace parte del principio regulador. Debemos orar por todos los funcionarios que ocupan un lugar en el poder público, dice Pablo, con súplicas, con rogativas, con acciones de gracias. Leamos Jeremías 29:7. En ese texto, el profeta le manda una carta a los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Prácticamente les dice, hagan su vida allá porque aquí no van a venir, sino hasta 70 años después. Pórtense bien, cásense, tengan sus negocios, den testimonio y dice, procuren la paz de la ciudad donde yo los hice transportar. Rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. El Señor nos hizo nacer acá, hermano,
países afectados por ese socialismo y comunismo del infierno. Pero nos puso aquí para procurar la paz de ese país. ¿Cómo? Orando, honrando a las autoridades, obedeciendo lo lícito. ¿Sí? Si clamamos por nuestro país, nuestro clamor es favorable. Y al orar por el país, va a redundar en nuestra tranquilidad. Porque si nuestro país de repente empieza a cumplir su finalidad de seguridad, ¿quiénes son beneficiados, hermano? Nosotros. Pero más que la gente, el bien común del mundo, hermano, al Señor le prioriza su iglesia. Acuérdese lo que dice Isaías: naciones entrego por ti. Entregué a Egipto, a Siria por ti. El Señor piensa más que en los 50 millones de colombianos, Él piensa en la iglesia. Ese es su pueblo. Esa es la paz de ellos, la que Él busca. Y oramos por nuestro país, por la paz de nosotros. Si nuestro país, hermano, es gobernado por gente que teme a Dios, tendremos bienestar nosotros. Por ahora seguimos contando con ese bienestar. Estamos acá tranquilamente, podemos poner un letrero que acá hay una iglesia reformada, cristiana. No pasa nada. Prácticamente nosotros somos los hugonotes de Colombia. Les hablábamos ahorita con los hermanos que en Francia a los calvinistas, a los reformados les decían hugonotes y los exterminaron en un día, hermano. Pero nosotros estamos acá con letrero y todo y congregados en tranquilidad. Bueno, sigamos orando, hermano, porque si a Dios le place quitar esa tranquilidad, la quita. Entonces nuestras oraciones son favorables y eso va a redundar para nuestro propio beneficio. Y eso no nos cohíbe de orar imprecatoriamente. Podemos orar imprecatorio. ¿Sabe qué es orar imprecatorio? Decirle al Señor, ponerle de presente la inmoralidad, la injusticia, sobornos entre los jueces, hechicerías en los ministros, en la presidencia, asesinatos que no debían haberse llevado a cabo por parte de la rama de las fuerzas militares, por ejemplo. O sea, son cosas reales, hermano. Y la iglesia puede orar para que Dios vengue eso. Esas son oraciones imprecatorias, se pueden hacer. Porque si Dios venga eso, Él es glorificado. Entonces, como se dan cuenta, este deber de intercesión es orar por mi país. Y mi país entendido como la gente que está en los lugares de eminencia. No necesitamos esperar a que se desate una guerra para empezar a orar. No necesitamos, hermano, ver una noticia de genocidio contra cristianos para empezar a orar por la iglesia perseguida. Qué triste. O sea, oramos por la iglesia perseguida es porque en el Facebook me salió que en Nigeria tal cosa. Qué triste, hermano. Pues nos enteramos. Podemos orar particularmente por la iglesia allá, amén. Pero qué lamentable es que tengamos que enterarnos de eso así, viéndolo con nuestros propios ojos, cuando es un deber de siempre orar por nuestros hermanos. Es un deber, hermano, en el culto, pero también de cada creyente, orar por nuestro país, por la iglesia perseguida. De hecho, es parte del principio regulador de la adoración, hacer estas oraciones. Y dése cuenta lo que decía allá en Timoteo, porque el Señor quiere que todos sean salvos. Claro, ¿de qué está hablando el pasaje? De los que están en lugares de eminencia. ¿Sabe qué enseña el papismo? El papismo, Roma, enseña que Dios te interesa por los pobres. Y citan Santiago para decir que el evangelio es para los pobres y a los ricos simplemente los hacen a un lado. No, hermanos, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Es en ese sentido que se dice en ese pasaje. No hay diferencia en que sea salvo el vecino de mi barrio a que sea salvo el gobernador de Santander. Ambos son almas hechas a la imagen de Dios.
Si fuera salvo el gobernador, hermano, imagínese, si fueran salvos estas personas, habría más tranquilidad, como decíamos hace 15 días. Entonces nuestras oraciones es en pro de eso. Oramos por la salvación de las almas de nuestros familiares inconversos. Bueno, pero también de los servidores públicos inconversos, que son la gran mayoría. Actualmente el servidor está laborando en una empresa que es mixta, tiene presupuesto privado y público. Y que yo sepa, hablando con una creyente que queda, bueno, ahí cerca en mi puesto de trabajo, hablando con ella, decía que con ella y yo somos 3 cristianos. Hermano, es una empresa grande, de quizás cientos o no sé si 1000 trabajadores, y solamente 3 cristianos. Muy triste, hermano. Bueno, ojalá que todas estas personas lleguen al conocimiento del Señor y ya no seamos 3, seamos 6, luego 12 y luego 24. ¿Quién sabe? Pero debemos orar por esto, no podemos descuidarlo. Estamos llamados a sujetarnos, sí, estamos llamados a orar también. Entonces es prácticamente orar y practicar, interceder y obedecer. No simplemente entonces, no, yo oro tanto y no sale a votar. Por ejemplo, ¿para qué ora si no va a hacer nada que pueda hacer usted? Para terminar, vamos a dar algunas aplicaciones. Tengo 4 aplicaciones. La primera. Cuando Pablo habla de la sujeción, habló de la conciencia. No se nos olvide eso. Hoy día esa doctrina maravillosa se usa como un as bajo la manga para desobedecer. Y es al contrario. Prácticamente, ¿qué dice Pablo? Que la insumisión a la autoridad mancha la conciencia. ¿Qué conciencia tranquila puede tener un cristiano veleidoso, decía Proverbios? Burlador, desobediente, protesta de manera vulgar delante de la gente, habla igual que como hablan los del mundo, en términos de política o economía. Hermano, ¿qué es eso? Tiene la conciencia manchada entonces. Pablo advierte del peligro de oponernos a Dios, de actuar contra nuestras conciencias. ¿Y qué decía Pedro también? Cuando leímos el primer pasaje, honren al rey, obedézcanlo. El pastor José Camilo hacía referencia a ese pasaje en primera de Pedro, que decía que no esté pasando que algunos de ustedes esté sufriendo justamente. Si alguno de ustedes es señalado como malhechor, como entrometido, como homicida, y realmente lo son, ¿ahí qué gloria tienen? Más bien, si sufrimos injustamente, bienaventurados somos. Eso enseña Pedro. O sea, mucho cuidado de sufrir la espada del Estado justamente, porque ahí no hay ninguna persecución, lo merece. No, pero es que yo soy hijo del rey, soy cristiano, soy hijo de Dios. Inflige la ley, tema. Dice Romanos 13, primera de Pedro 2. Infringió el código de tránsito, tema. Hermano, porque la sujeción es señal viviente del Evangelio. El espíritu práctico del Evangelio es la abnegación, abnegación, abnegación. De eso trata primera de Pedro, abnegación. Pero si es una persona, no se sujeta al esposo. El varón no se sujeta a Cristo. Hijos no se sujetan a los padres.
Andan de iglesia en iglesia, no se sujetan a los pastores. No respetan las autoridades del Estado. ¿Cuál evangelio predica? O sea, ¿de cuál Cristo me está hablando esta persona? ¿Me hago entender? O sea, la sujeción es señal viviente del evangelio. Caracterizó a Cristo mismo. Fue como cordero mudo. Habló porque lo pusieron bajo juramento. Si no, no hubiera dicho nada, hermano. Los apóstoles se van felices de que tiene la espalda greteada de los golpes y no se opusieron. Gozosos se van alegres de que sufrieron afrenta, dice el pasaje que leímos también esta mañana. La iglesia primitiva, la iglesia de la patrística, lo hablábamos ahorita también con los hermanos. Ningún creyente tiene derecho de levantarse en armas ni en protestas vulgares contra el Estado. Nosotros no tenemos papel en marchas, hermano. Nuestro papel está en la habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y en el día del Señor, exhorta ante todo que se hagan rogativas. Ahí está nuestro lugar, hermano. Cuando el Estado no acata las finalidades que Dios le entregó, todavía tenemos que obedecer. Ojo con eso, importante. Primera de Pedro 4:15, está el versículo que hemos estado haciendo referencia esta mañana. Vuelvo y repito lo que acabo de decir. Todavía se nos manda sujeción, honra y obediencia, aunque el Estado no acata las finalidades de Dios. Pero no acaba de decir que si manda algo que no es bíblico, entonces, mucho cuidado. La insumisión de la autoridad a Dios no justifica la insumisión del que está llamado a sujetarse. Me explico. ¿Qué se está enseñando hoy día en muchos círculos evangélicos, incluso supuestas iglesias reformadas, sobre la sujeción de la mujer, hermanos? ¿Ha escuchado esa enseñanza hoy día que dicen: mujer, tú estás llamada a sujetarte a tu marido siempre que él se sujete a Cristo? Hermano, suena tan espiritual, suena tan bonito, pero eso no manda la Biblia. Eso no manda la Escritura. Si la autoridad nuestra no está sujeta a Dios, no por eso voy a pasar por encima de ellas. Mi padre sigue siendo padre, mi madre, aunque no fuera cristiana. ¿Me hago entender? El esposo, la mujer que tiene el marido inconverso. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué le dice, hermano? Gáneselo sin palabra. No la está mandando a decir: no, pues si él no se obedece, no sujeta a Cristo, hermana, ¿qué hace ahí? No se sujete. Eso no lo dice el Señor, hermano. Eso lo dice el mundo. Suena bonito, ¿no? Pero eso es una trampa del diablo que promueve la rebeldía. Ni Pablo ni Pedro enseñaron jamás una forma de condicionalidad. Usted debe honrar a su padre, usted debe amar a su padre, usted debe sujetarse a su padre, debe obedecer a su padre, pero si él se sujeta a Cristo. Eso, hermano, es una mentira del diablo. Es un pretexto realmente para no obedecer cuando no le conviene. Así de sencillo. ¿O acaso los cristianos de la iglesia de Roma, o a los que les escribió Pedro, debían sujetarse a Nerón en la medida en que él se sujetara a Cristo? Dígame, ¿cuándo Nerón se sujetó a Cristo, hermano? ¿Cuándo el Imperio Romano se sujetó a Cristo? Nunca. Ni la iglesia primitiva ni los bautistas particulares del siglo XVII avalaron tal cosa. Es más, mire lo que decía la primera confesión de Londres, la de 1644. Hemos de ceder nuestras personas pasivamente a su poder
tal como han hecho los santos de antaño. Y 3 veces gozoso será aquel que perdiere su vida, así sea en lo más pequeño, por testificar la verdad del Señor Jesucristo. Cierro comillas. En otras palabras, si la autoridad no está sujeta a Dios y nos manda algo y prácticamente quiere perseguirnos, vamos pasivamente, y si hemos de morir en el Coliseo, amén. Eso es lo que está diciendo, hermano. No está enseñando que si ellos se sujetan a Cristo, entonces ahí sí hay que sujetarse. No. Bueno, importante. Tercera aplicación. Ningún cristiano está exceptuado de cumplir las leyes de su país. Y eso incluye a los oficiales de la iglesia. ¿Qué hacía Roma, por ejemplo, en el siglo pasado? Si el que cometía un cierto delito era el cura del municipio, no pasaba nada. Pero eso no manda la palabra, hermano. Si predicamos que el César va a rendir cuentas delante del trono blanco, ¿cómo alguien puede afirmar que un pastor está eximido de sus obligaciones en este mundo con las autoridades? El César va a tener que rendirle cuentas a Dios. Bueno, pues nosotros también le vamos a rendir cuentas a César acá. O sea, no porque somos cristianos hijos del rey, como dicen muchos, entonces no nos aplica las leyes de tránsito o las leyes laborales. No, hermano, estamos en este mundo bajo leyes. Hacer ese tipo de distinción de personas, ¿no le parece injusto? ¿Eso no es acepción de personas? ¿Qué hace el mundo de hoy, el progresismo mundano? ¿Juzga diferente a las personas con base en el género o con base en la orientación sexual? Eso es antibíblico, eso es injusto. Todos deben ser tratados del mismo modo, independientemente de quién sea, qué piensa, qué le gusta, qué importa, hermano. Qué lamentable, ¿no? Y para terminar, última aplicación, como consecuencia de todo lo que hemos dicho, la separación entre ambas esferas, la iglesia y el Estado, no impide que el Estado persiga justamente a un malvado que está en la iglesia. Repito, la iglesia y el Estado son diferentes. Pero si en la iglesia ocurre algo que va contrario a lo que se manda en la ley, la iglesia no puede taparlo, hermano. No. Si una iglesia conoce de la comisión de un delito, lavado de activos, abusos de confianza, violaciones, hermano, etcétera, es deber moral de nosotros como iglesia remitir el caso a las autoridades establecidas si no se puede solucionar acá. Dice la palabra que no se entere los tribunales de afuera de las cosas de dentro. Pero recordemos, el pasaje de Corintios está hablando allí de trivialidades, prácticamente diferencias absurdas que pudieron haberse tolerado en una reunión. Por ejemplo, digamos, un cristiano le prestó a otro en la iglesia con una letra de cambio y el hombre no la ha pagado y es hermano de la iglesia. ¿Qué podemos hacer, hermano? En vez de que demande en el juzgado civil, convoquémoslo, porque eso es un tema que la iglesia debe disciplinar. Entonces convocamos la iglesia, se amonesta al hermano, ¿sí? Y se evita que la persona vaya hasta los jueces civiles y que entre cristianos se cobren. De eso está hablando Corintios. Pero si estamos hablando de un delito que ya raya lo escandaloso, donde, hermano, si el mundo se entera va a utilizar eso en contra nuestra después, hermano,
Hablemoslo, tratémoslo, hagamos nuestras medidas, si es necesario hay excomunión, pero remitámoslo. Remitámoslo porque ya hay una afectación que después puede ser para mal. Entonces, en ese sentido, el Estado puede intervenir legítimamente con el sistema legal en la iglesia, ¿sí? Así como la iglesia puede denunciar cuando una ley es inmoral, la iglesia puede denunciar cuando una ley es antibíblica. Bueno, el Estado puede contrariar los escrúpulos religiosos para, bueno, lo que hablábamos, por ejemplo, hace 15 días del porte de armas, por ejemplo. Si un creyente tiene una función como trabajador del Estado, que es portar armas, el Estado puede exigirle que él porte armas porque es su trabajo y no porque es cristiano. Entonces él es de seguridad, pero no carga armas. No podría, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, hermanos, démonos cuenta, todas esas cosas son prácticas, pero han sido muy descuidadas. Pero si entendemos los principios de la palabra de Dios, seremos capaces de discernir aún en asuntos difíciles. Si entendemos lo básico, será fácil lo difícil. ¿Qué es lo básico? Nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios. Pero en aquello que no contraría la palabra de Dios y una autoridad me manda, debo obedecer, debo honrar. Como decía la confesión, pasivamente. Sumisos, abnegados. Y orar. Orar porque al orar por ellos, nosotros mismos gozaremos de tranquilidad y de paz. Amén. Oremos. Padre Celestial, tú, Señor, que de ti toma nombre todas las familias de la tierra. Tú, Señor, que eres soberano de todos los reyes de la tierra. Tú, Señor, que eres cabeza de la iglesia, de todos nosotros, de cada familia. Nos enseñas en tu palabra estos principios, te rogamos que los guardes en nuestros corazones, como dice en tu palabra, en nuestros corazones para poderlos vivir. Escribiré mis leyes en sus corazones. Así hazlo, Señor. Así podremos adornar el Evangelio en nuestra vida para con las autoridades. Te pedimos perdón cuando nos hemos portado de manera insumisa con las autoridades que nos has colocado, cuando hemos descuidado nuestros deberes de orar o de obedecer, cuando debe obedecerse. Unidos clamamos por las ramas del poder de este país. Señor, apreciamos mucho el lugar donde nos pusiste, pero sabemos de tantas cosas y sobre todo que son pocos los que te conocen. En la rama judicial, en la rama ejecutiva, en la rama legislativa. Ten misericordia, Señor, te queremos pedir perdón por nuestra ausencia, nuestro silencio. Y oramos por ese país. Ten misericordia, Señor. Estando acá, tú nos alcanzaste. Alcanza a los demás, oh Dios Santo. Mira que tú quieres que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Permite, Señor, la presidencia y demás personas te conozcan, para que podamos vivir en tranquilidad, en paz, Señor, en bienestar. Hay tantas cosas que amenazan la seguridad de este país particularmente, tantas cosas que se hacen en secreto, que se traman, pero tú eres el que confunde el consejo de los sabios, de los impíos, para el bienestar de tu pueblo. Aún hoy, oh Dios, el enemigo como con una balanza quiere empeorar la economía para oprimir a tu pueblo, pero seguimos confiando en tu provisión. Provéenos, Señor, conforme a tus promesas, a no desconfiar nunca de ti, Señor, a pagar a todos lo que debemos. Ayúdanos, Señor, y glorifícate en nuestras vidas y en nuestra iglesia local. En Cristo Jesús.
Amén. Amén.